Hola comunidad, el día de hoy les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen en las brujas? Si no es así, deberían, pues ellas creen en nosotros. Una cosa muy común en los pueblos originarios del Estado de México es que fueron fundados a base de historias y leyendas. Algunas de gente muy valiente, otras acerca de grandes taúres como Martín Estrada Contreras, y otras en cambio demasiado aterradoras al grado de convertirse en leyendas. Una de esas historias pertenece a un viejo panteonero desde hace más de 50 años. El señor Esteban Macías ha trabajado como sepultero del cementerio comunal de un pueblito cerca de Chalco, en el Estado de México. Muchas y muy variadas son las historias que cuenta desde que llegó a esa población con apenas 18 años, queriendo independizarse y formar algo propio. Sus historias van desde cosas chuscas hasta los casos más escalofriantes y aterradores. Él ha visto desfilar por el cementerio que custodia, desde deportistas, famosos, gente acaudalada, políticos, hasta la gente de la clase más humilde. Y quizás una de las experiencias más horribles y espantosas que llegó a experimentar tiene mucho que ver con las brujas. Hay muchas personas que aún dudan de la existencia de esas demoníacas mujeres, que van desde las que solamente llevan sus trabajos de magia negra a enterrar entre las tumbas del cementerio, hasta aquellas que realizan espeluznantes rituales. Y en los casos más extremos, ha visto entrar y salir grandes bolas de fuego elevándose hacia el firmamento, procedentes de ese sacrosanto recinto, y aves espantosas de apariencia aterradora y asquerosa merodeando las tumbas. Él es un creyente y afirma que, a pesar de que esa tierra está consagrada, la maldad de esas mujeres es tal que ni siquiera la mano de Dios respetan, llevando a cabo sus monstruosas ceremonias, desenterrando restos, profanando para robarlos o dejando cosas referentes a trabajos de la brujería más oscura. Y es precisamente uno de estos casos el que más le causó temor, al grado de darle ganas de abandonar su trabajo y salir corriendo a los brazos de su madre. En Cuautlalpan, que es donde él llegó a vivir, allá por los años 40, había calles de terracería, casitas de cartón y madera, mostrando las carencias y los problemas a los que tuvieron que enfrentarse los primeros colonos del lugar, quienes, sin importar la precariedad de la zona, aguantaron a capa y espada con tal de forjar sus patrimonios. Uno de ellos era precisamente un joven Esteban que solo con unos cuantos pesos, muchas ganas y la buena de Dios, se aventuró a hacerse de su terrenito y sufrir las penurias junto con sus lejanos vecinos. Y bueno, fue en una de esas que consiguió el trabajo que nadie quería, pero que le redituaría su sustento y los pagos de su patrimonio. Había rumores de la gente que frecuentaba el camposanto acerca de las cosas que sucedían allí después de la hora del crepúsculo, pero el buen Esteban no sabía nada de eso. Él simplemente deseaba trabajar y sostenerse con su trabajo honrado. Y fue con el apoyo del delegado que logró hacerse del empleo. La primera semana casi no tuvo actividad. Se la pasaba arreglando cercas para que las tumbas no lucieran tan abandonadas. Se dedicaba a limpiar, sacar la basura, acomodar los montones de tierra y limpiar las pocas lápidas que habían. Su trabajo era muy agradecido por las personas que notaron de inmediato la servicialidad del muchacho. El primer mes tampoco hubo mucha actividad, pero fue en el mes de mayo, cuando florearon las rosas del campo, que las cosas comenzaron a ponerse interesantes. El trabajo de cavar tumbas comenzó a ser bueno, luego muy bueno
y después demasiado. Al inicio, Esteban no le tomó importancia. Trabajo era trabajo y las propinas eran muy buenas como para poner objeciones. Pero en las tardes, donde solía cavar para dejar listo el sepulcro, notó algo particularmente extraño. Todos los entierros que habían sucedido ese mes pertenecían desde recién nacidos hasta niños de escasos años, los mayorcitos de 15, niños y niñas por igual. No se había percatado de ello hasta que su amigo el delegado le hizo notar que esa sería desde entonces el área infantil del panteón. Esteban no tenía hijos aún, pero sabía perfectamente el dolor que los familiares sentían al perder a su angelito. Él mismo había sido testigo del sepelio de uno de sus hermanos que se ahogó en un río antes de ser mayor de edad. Y recordaba perfectamente la impotencia y la gran tristeza que embargó a sus padres en esa época. Era algo sumamente terrible. Él era consciente de ello, por lo que brindaba especial cuidado en su jardín de angelitos, como él le llamaba. Esteban pensó que simplemente habría sido una desafortunada coincidencia, que posiblemente habría alguna clase de epidemia infantil o algo parecido. Sin embargo, junio y julio fueron iguales, pero fue septiembre y octubre cuando las cosas dejaron de parecer una casualidad y las personas comenzaron a preocuparse, incluyendo al joven sepultero, que ya presagiaba algo terrible y demoníaco en esos decesos. El ayuntamiento y la junta vecinal de aquel entonces se reunieron para conversar acerca de los sucesos. Quizás se debía a enfermedades propias de los recién nacidos, pero los médicos descartaron esa teoría, agregando además que la mortandad infantil era variada. No coincidían en eso. La muerte de cuna fue el más sonado de los hechos, algo demasiado común en esos días, donde las madres dejaban a sus niños por momentos y repentinamente los encontraban sin vida. Pero de igual manera, tanto médicos como autoridades lo refutaron. La muerte de cuna siempre sucede dentro de la casa. Y muchos de los infantes fueron encontrados no solo fuera de sus lechos, sus hamacas o sus cunitas, algunos en los patios, debajo de los lavaderos, algunos cerca de los establos o fuera de los chiqueros. Y muchos otros, especialmente los más grandecitos, abandonados entre las espesas milpas que crecían en esos tiempos. Esteban escuchaba atentamente, sin comprender a qué se debía que los niños y niñas tan pequeñitos perdieran la vida de manera tan misteriosa. Y algunos, continuó el delegado, fueron encontrados en terribles condiciones, y muchos con terribles signos de haber sido cazados, como si de pequeños lechones indefensos se tratase. Tal como si un animal salvaje entrara por las noches ante la indefensión de los nenés, les atacara y sacándolo de sus casas, casi los devoraran. Todo ello sin que los padres pudieran hacer algo al respecto, o siquiera se hubieran percatado que sus retoños ya no estaban. El alba era quien traía los gritos de desesperación y el llanto desolador de las madres al encontrar lo que quedó de sus pequeños. Esteban apoyaba la hipótesis del comisario ejidal. Debía de ser un animal rabioso, porque en su mente sabía que había gente mala, pero no creía que hubiera alguien capaz de realizar semejante aberración. Pero una señora, vociferando todas las palabrotas que se pudieran imaginar, les decía a las autoridades y asistentes que dejaran de hacerse los tontos y aceptaran el terror que estaba ante sus ojos. Son brujas, ya dejen de fingir que no lo saben. El improvisado centro de reuniones se estremeció con los gritos, las risas, las burlas, la incredulidad
y por supuesto comenzaron las discusiones, formando partidos entre los que creían que efectivamente había criaturas sobrenaturales acechando por las noches a los inocentes, y por quienes desacreditaban totalmente esa versión, manifestando que esas eran creencias absurdas y supersticiones de gente ignorante. Sin embargo, la reunión terminó y no se pudo acordar nada para remediar los hechos. El disgusto debido a esa infructuosa reunión causó la incomodidad de todos los vecinos, además de enemistar incluso amigos y compadres de toda la vida. Mientras tanto, los decesos continuaban y casi cada 4 días era cuando Esteban debía cavar una pequeña fosa. Dentro de su rutina, esa tarde las cosas tomaron un camino muy diferente al habitual. El funeral se había retrasado debido a una costumbre familiar. Esperaban a la abuela paterna del difunto para que pudiera despedirse, lo cual hizo que Esteban tuviera que esperar para apoyar con el entierro. Sin percatarse, y debido a que estaba distraído jugando baraja con un gendarme, les agarró la noche y las personas del entierro no llegaban. No fue sino hasta las 9 de la noche que decidieron llegar. Así a oscuras y apenas iluminados por antorchas improvisadas, procedieron a darle cristiana sepultura a la niña de escasos 5 añitos. Finalmente llegó la hora de despedirse y sepultar a la chiquilla. Esteban no era miedoso. No era al fin y al cabo la primera vez que le tocaba quedarse tarde a terminar de enterrar a una persona. Sin embargo, algo estaba mal, terriblemente mal. Las cosas se habían puesto tenebrosas. El cementerio se había quedado a solas. Nadie más que él estaba presente. El ambiente era pesado y el frío comenzaba a calarle hasta los huesos. Les recuerdo que la misma inocencia provinciana hacía que Esteban no fuera una persona tenebrosa. Por el contrario, creía que los animales nocturnos le avisaban si algo estaba mal. Era por eso que sabía que así era. Los grillos, las ranas, las aves nocturnas, todo se había callado. Incluso hasta los perros se fueron a esconder. Así que imitando a los perros, tomó su pala, sus zapapicos y se escondió tras los tambos, esperando a ver qué era lo que se acercaba. Al ver la encorvada figura que dificultosamente se acercaba por el pasillo que daba del área de adultos hacia la de niños, se imaginó posiblemente que se trataba de una de las familiares que se había retrasado o extraviado al retirarse del cortejo fúnebre. Estuvo a punto de salir y hablarle a la mujer, cuando repentinamente notó algo que casi le paraliza el corazón. Debajo del sucio vestido y el raído rebozo, la supuesta anciana que se apoyaba con un palo a modo de bastón mostró algo aterrador y completamente irreal. Sus pies no eran los de una persona normal. Eso era otra cosa totalmente diferente. Esos no eran pies, eran patas, patas con garras ganchudas como las de las aves de presa, como las del sopilote o el cuervo. Esteban se quedó muy quieto y por primera vez en su vida tuvo miedo, mucho miedo de estar esa noche dentro del cementerio. Y lo peor de todo, atrapado con esa espantosa aparición del diablo que avanzaba torpemente hacia donde nuestro querido amigo estaba oculto. No pudo evitar el taparse la boca para no gritar, mientras gruesas lágrimas descendían involuntariamente por sus mejillas. Afortunadamente, los gendarmes del rondín iban pasando, sonando su inconfundible silbato, cosa que hizo que la anciana espantosa volteara en esa dirección, y cuando el rondín gritó: ¿Quién vive ahí?, la horrorosa criatura hizo algo que le heló la sangre a Esteban.
Extendió unas grasientas y asquerosas alas que salieron de su espalda, las cuales cubría con su mugriento rebozo, y salió volando de allí. Esteban, cuando vio que era seguro salir, junto con sus perros, alcanzaron velozmente a los rondineros. Aún en llanto como un chiquillo, les contó acerca de lo que había visto, pero desafortunadamente nadie le creyó. Incluso el comisario ejidal y el mismo delegado lo reprendieron, afirmando que posiblemente hubiera estado borracho, lo que obviamente desanimó y desalentó al joven. Estaba completamente solo en ese asunto, y de eso pudo darse cuenta esa noche. Esteban estaba consternado, no entendía lo que había hecho mal, pero sí algo que se comenzó a ver muy seguido y a volverse cada vez más común entre los vecinos. Madres y padres de familia, abuelos y hermanos mayores, preguntando de puerta en puerta a los marchantes e incluso a él, si no había visto a tal o cual niño, a fulanita o sutanita, pues llevaban días de haberse perdido. El joven simplemente agachaba la mirada, respondiendo que lamentablemente no les había visto por su lugar de trabajo. Muy común y lamentable era también el hallazgo de los mismos niños dentro de las milpas o en los canales de riego. De igual forma, la ineptitud de la gendarmería y del comisario ejidal, que tal pareciera patrullaban a ciegas la región, y la molestia de todos los pobladores se hizo latente, especialmente de los padres de familia de las criaturas desaparecidas y muy en especial las que eran halladas sin vida. Y saben, lo más extraño de todo era que a pesar de ser un pueblo pequeño, todo el mundo se apoyaba, todos sabían de todos, pero nadie, absolutamente nadie, veía ni escuchaba nada extraño. Incluso la gente que en aquellos días todavía se dedicaba a cazar la poca cantidad de animales comestibles, se extrañaban, pues nunca se toparon con un depredador más grande que un coyote. Todo empeoró cuando no solamente esa tétrica y espantosa anciana era vista dentro del cementerio, sino cuando empezó a merodear por las casuchas, cuando comenzó a dejarse ver por el poblado y sobre todo, cuando varias madres de familia comenzaron a reportar a una mujer espantosa asomándose por las ventanas o por encima de las cercas, mirando fijamente a los niños. En palabras literales de las señoras, tal como si quisiera comérselos. Eso era lo más extraño. Cada vez que la anciana era vista merodeando, un niño desaparecía y era encontrado días después en deplorables y terribles condiciones. Eso traía en jaque a la autoridad, pero sobre todo tenía aterrorizados a los vecinos que no tenían idea de quién podría ser la anciana. Es la bruja, decían las personas más viejas del pueblo, pero al igual que Esteban, simple y sencillamente nadie les creía. Hasta que por alguna razón, los niños fueron llevados con familiares de otros poblados o de la ciudad. En pocas palabras, los niños se acabaron en ese poblado, y fue cuando lo más espantoso del caso se inició a gestar. Nadie sabe por qué motivo o cómo fue que al ver agotada su fuente de alimento, la maldita bruja comenzó a atacar a los animales. Pero no se los comía, simplemente les quitaba la vida y los dejaba botados en medio de la calle. Algunas personas adultas fueron halladas sin vida en las mismas condiciones, pero de repente se detuvo. Un espantoso y horrible incidente comenzó al mismo tiempo a suceder en el cementerio. Como la primera vez que lo declaró, le dijeron mentiroso y hasta lo reprendieron, decidió dejarlo pasar por alto. Pero llegó un momento en que el miedo y el asco
hicieron que Esteban llegara una mañana horrorizado y con los cabellos erizados del espanto a la comisaría ejidal. No dijo el asunto, simplemente pidió que lo acompañaran al cementerio. Al llegar, una turba de gente ya se encontraba alterada y totalmente escandalizada, exigiendo respuestas acerca de lo que estaba pasando. Los sepulcros de los pequeñitos que habían fallecido desde hacía más de un año en circunstancias misteriosas y atribuidos al supuesto ataque de la bruja, habían sido profanados para sacar los cuerpecitos. Eran 5 en total los que habían sido desenterrados. Y fue entonces que le creyeron a los ancianos, y especialmente a Esteban, que cuando se enteraron que lo tomaron por loco cuando reportó el incidente, casi linchan al comisario ejidal debido a su falta de acción. Al principio parecía que la criatura no aparecía, pero olvidaron un detalle muy importante, algo que concordaba con los nuevos descubrimientos de Esteban. Esa bestia infernal no aparece a diario, sino cada 4 días. En el cementerio hacía lo mismo, salía a la 4ª noche para alimentarse ahora de los despojos de sus anteriores víctimas, lo que la hacía vulnerable, pero también mucho más peligrosa. El comisario decidió retirar a los gendarmes justamente al 4.º día, que fue cuando la cosa se alimentó nuevamente. A la mañana siguiente, la gente se arremolinaba intentando derribar la puerta de la comisaría con la firme intención de sacar a patadas al comisario. Pero por más increíble que parezca, fue el mismo don Esteban quien abogó por él, con la condición de que en esta ocasión le hicieran caso y acudieran al 4.º día. Y bien, mientras los gendarmes esperaban dentro, algunas personas afuera hacían guardia para capturar a la criatura en caso de que se le escapara a la policía. Esperaron pacientemente hasta que dieron las 11 de la noche, y las personas que custodiaban las calles aledañas al panteón avistaron a alguien acercándose lentamente. Era difícil precisar de quién se trataba, debido a la casi inexistente iluminación que había. Pero los centinelas finalmente se percataron que se trataba de una ancianita, posiblemente en situación de indigencia, pues notaron sus ropas viejas, sucias y muy raídas. Al no creerla una amenaza, nadie le impidió el paso. La viejecita avanzó. Nadie, ni un solo guardia, dudó o sospechó nunca de ella. Apareció por una esquina del cementerio, dirigiéndose directamente hacia los sepulcros de los niños. Febril y frenéticamente aceleró su extraño caminar. Nadie se figuraba o podría imaginar que esa viejecita de aspecto tan enfermizo y delicado, de andar tan errático y débil, podría ser el aterrador demonio que estaban esperando capturar. Sin embargo, ésta se lanzó contra el primer sepulcro que encontró en su camino. Arrojando su bastón hacia un lado, comenzó a acabar con la velocidad y desesperación que lo hace un perro, para posteriormente dar con su preciado festín, sacando con suma facilidad a la superficie el pequeño féretro. Los silbatos de la guardia no se hicieron esperar, y la gente de afuera se arremolinaban tratando de entrar. Pero entre que hacían y no hacían, simplemente observaron con impotencia cómo esa repugnante ave se alejaba llevándose un pedazo de su alimento. Ya hartos, decidieron organizarse, pero esta vez sin gritos, sin peleas. Si deseaban acabar con esa maldita bruja, debían hacer que cayera en su trampa. Por lo que destacaron solamente a quien conocía perfectamente el cementerio, que era Esteban, a varios cazadores que en esa ocasión no dispararían armas de fuego, sino
que esperarían pacientemente para arrojarle bolsas llenas con sal previamente bendecida en la parroquia. Las ancianas del poblado bendijeron a los hombres, mientras, desde la parroquia, dedicaban rezos sin parar para detener a ese maligno ser. Entretanto, el sacerdote curó sus machetes, pistolas y morunas para acabar de una vez por todas con la demoníaca criatura. Esperaron pacientemente la noche número 4, que coincidió con la luna nueva, es decir, que estaría más oscuro que de costumbre. Y de la misma forma que la vez anterior, vieron a la vieja macabra salir de la calleja, dirigirse torpemente hacia la calle del cementerio y entrar por una de las esquinas de este. Pacientemente, sin hacer el más mínimo ruido, esperaron a que comenzara a acabar y le cayeron encima con las bolsas de sal. La cosa infernal se retorció de dolor y a pesar de que no le salía humo, se notaba en su asquerosa y deformada piel cómo comenzaban a notarse llagas horrendas y supurantes al simple contacto con el sagrado condimento. Sin embargo, a pesar de su aparente debilidad, su fuerza era brutal. Se quitó del paso a 3 gendarmes, pasándoles encima de manera abrupta en su intento de escapatoria, por lo que otro contingente de caza ya la esperaba preparando los inusuales proyectiles, dando certeramente una de las bolsas en el rostro de la maldita bruja, la cual finalmente se tiró al piso al no soportar el quemante dolor en la cara, justo al tiempo que otra bolsa de sal bendita la cegaba del ojo derecho, provocando que la arpía cayera por tierra nuevamente, revolcándose de dolor. Fueron varias veces las que trataba de escapar, pero los hombres no podían hacerle frente ni acercarse sin resultar seriamente heridos. Así que recogieron las bolsas que no le pegaron para acabar de debilitarla lo suficiente. Mientras que al extender sus alas, buscando desesperadamente huir de la turba enardecida, no hizo sino darles más espacio a los pobladores para infligirle más daño. La bestia rogaba y suplicaba por misericordia, pero los pobladores recordaron que ella no tuvo ni la una ni la otra. Una vez que no se pudo mover, le metieron cuantos tiros traían consigo, además de hacerla picadillo con morunas y machetes, para finalmente encender una hoguera donde quemaron sus restos. Cuenta don Esteban que eso realmente lo dejó traumatizado por décadas, llegando incluso al grado de no dejar salir a sus hijos de noche hasta que los supo capaces de defenderse y a salvo de la edad en la que son presas ideales para brujas. Esteban ya es un octogenario, pero sigue alegremente sirviendo a su comunidad en ese cementerio, y dice que en ocasiones cuando no hay luna, de reojo le parece ver entre los árboles unas aterradoras aves de plumaje negro, asqueroso y grasiento, que lo miran atentamente.